¿Cómo estás tú con Dios y cómo está tu familia? Ese era lo que preguntaba. Como todos ustedes saben, nunca preguntaba cuántas veces estás yendo a la cárcel, cuántas estás discipulando y todo eso, ¿no? Entonces, yo quería que conocieran a mis hijos. Buenas tardes, yo soy José Manuel Mendiola Martínez y pues soy el hijo de aquí de Juan Mendiola. Buenas tardes, yo soy Karina Esperanza Mendiola Martínez. Dios los bendiga. Buenas tardes. Bueno, soy la esposa de Juan. Y bueno, pues quiero dar gracias a Dios porque puedo estar aquí, ¿verdad? Platicaba con varias hermanas que conozco, que en otras ocasiones pues ya no fue posible porque no eran vacaciones, el estudio de los hijos, la escuela, pero hoy doy gracias a Dios, ¿verdad? Y darle gracias a Dios a Chelita y a don Jaime, ¿verdad? Porque siempre nos tenían abierta la puerta de su casa. Cuando mis hijos estaban más pequeños y en la transición del Distrito Federal a Morelos, y que llegábamos a pasar por ahí, pues siempre nos recibieron. Muchas gracias, Chelita. Y pues nos compartían el alimento y pasábamos un tiempo muy agradable, como de familia. O sea, nuestra familia, Chelita y don Jaime. Y quiero comentar una anécdota que, pues ahorita me da, bueno, en ese momento también me dio risa, ¿verdad? Por la ocurrencia que don Jaime luego tenía. Una vez llegamos así de improviso, muchas veces llegábamos de improviso y una disculpa, Chelita, porque pues a veces nosotros pensábamos en que íbamos a pasar y ya llegábamos a su casa. Y una vez pues ya era las 6 de la tarde y nos teníamos que regresar de su casa ahí en Cocoyoca a nuestra casa, que son más o menos como 2 horas. Y entonces pues Chelita, siempre muy amable, dijo, pues quédense, ¿cómo van a viajar? Ahorita vienen de la Ciudad de México y se van a tener que regresar a su casa. Y yo dije, ay, Chelita, muchas gracias, pero me da pena, ¿no? Y don Jaime, con su chispa alegre siempre que tenía, dijo, ¿pena por qué? ¿Por qué pena si no te vas a dormir encima de Chelita ni de mí? Y dije, sí, cierto, ¿verdad? Bueno, gracias, Chelita, sí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, son recuerdos de alegría de don Jaime, es un hombre sabio, ¿verdad? Como decía el pastor Ángel, ¿verdad? Que nos quedamos con él. Un hombre prudente y que en varias ocasiones que yo llamaba, pues me decía, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Era lo que había en su corazón. Y yo, hermanos, pues quiero comentarles algo. En el tiempo que he estado yendo a la cárcel, hay algo que me ha sorprendido. Pues yo tiene poco que empecé a ir ahí a Morelos. Antes no iba por mis hijos, porque estaban muy pequeños. Yo no conocía a nadie de suficiente confianza para dejarlos. Y como le dije una vez a Berta, pues ahorita mi primer ministerio son mis hijos. Y ellos siempre han sido, pues, por los que he estado orando. Dios me ha mostrado, ¿verdad? Hace años en Guadalajara me mostró que tenía que estar orando por ellos y bendecirlos diariamente. Y hasta la fecha es todo lo que hago, ¿verdad? Apoyarlos y todo. Entonces, bueno, pues tiene más o menos, no sé, 3 años que empecé a ir. Pero no quiere decir que era la primera vez que yo iba. Anteriormente iba a Chalco y estuve como coordinadora de trabajo social y trabajadora en el tutelar de menores.
Y ahí, aunque no fuera del ministerio carcelario de Fundación Emanuel, que es ahí donde conocí a Juan, ahí pues Dios, como una hija de Dios, ¿verdad? Pues ahí compartía la palabra en los jóvenes, ¿sí? A veces me llamaban la atención, pero decía, pues es que yo les tengo que compartir la verdad para que ellos de verdad salgan adelante y vivan una vida diferente. Entonces, o sea, yo aunque estaba en un trabajo secular, tenía un puesto ahí, yo les compartía la palabra ahí a los jóvenes. Y bueno, todo eso porque a partir de que empecé a entrar a la cárcel allá en Morelos, en Atlachaloaya, me preguntaban los custodios, ¿de dónde viene? Siempre en el registro preguntan, ¿de dónde viene? Y le digo, de Fundación Emanuel. Y ahorita no sé cuántos lo conocieron, pero varias veces, muchas veces, me decían, ¿y qué ha sido de Pepe Beto? Y yo, pues yo la verdad le decía, pues no lo conocí. No porque Pepe Beto esto, Pepe Beto lo otro, cosas positivas y de bendición. ¿Sí? Y a mí eso me ha impactado y quiero decirles algo que va relacionado con lo que yo leí en una meditación. Las personas que conocieron a Pepe Beto, tanto aquí de la fundación como en la cárcel, tienen un excelente concepto de Pepe Beto, ¿no? Que yo ni conozco, nada más sé que iba. Pero eso es impactante en el aspecto de que el testimonio que ha dejado. Y digo, o sea, muchas internas también me decían, tú eres de Fundación Emanuel, ¿y dónde está Pepe Beto? Le digo, no lo conocí. Dicen, porque Pepe Beto esto, nos ponía alabanzas y esto, lo otro. Entonces digo, si este hombre no hubiera dejado un buen testimonio, imagínense, ¿verdad? Que yo fuera, no soy de Fundación Emanuel, y que hubiera dado un mal testimonio, pues la gente, los custodios, las internas no se hubieran querido ni acercar, a lo mejor los que lo conocieron. ¿Y esto en qué va en relación? A que una vez meditando la palabra, Dios me dijo que, y me recordó en base a lo que he escuchado de la gente, ¿no? De que Pepe Beto hacía esto y aquello, que tengo que tener yo mucho cuidado en no ser tropiezo. Y pues principalmente con mis hijos. Y como he dicho, simultáneamente con mis hijos, con los de mi casa, con mi esposo y con los que me ven. Eso es lo que yo quiero compartirles, ¿sí? Que nos ven, principalmente Dios nos ve, todo lo que hacemos, decimos, cómo nos comportamos dentro de la cárcel, cuando vamos a compartir fuera de la cárcel, pero no olvidemos que los principales que nos ven son nuestros hijos. Y a mí, yo digo, ya muchos niñitos que yo veía, por ejemplo, los hijos de aquí, mis amigos y hermanos Liz y Rafa, ¿verdad? Los de Margarita y Lorenzo se conocieron pequeñitos y ahora ya son unos jóvenes. Entonces, pues yo eso es lo que les quiero compartir como, primero darle gracias a Dios a Chelita, y porque siempre nos abrió las puertas de su casa, y compartirles eso que Dios me habló, ¿no? Que yo tenga mucho cuidado cómo me conduzco y no ser tropiezo, principalmente pues para mis hijos, para mi familia, y que Pepe Beto a lo mejor ni sabe qué concepto tienen tan excelente de él, ¿sí? Aunque ya no está ni las escucha, pero eso dejó. Entonces la labor que estemos haciendo en la cárcel va a trascender para los que quieran seguir, los que quieran continuar. Y bueno, eso es lo que yo les quiero compartir, darle gracias a Dios. Y si Juan va a decir otra cosa.
Yo he estado analizando un poquito cómo fue la forma en que yo estoy ahorita aquí y he hecho mi mente un poquito hacia atrás y cómo lo que compartía el pastor Ángel, o sea, Dios me llamó desde el vientre de mi madre y cómo ha sido la formación, primero con mi madre al estar orando por mí para que yo entregara mi vida a Dios y durante muchos años mi mamá estuvo orando por mí para que se cumpliera ese proyecto de Dios conmigo, ese llamado. En los primeros años de mi vida yo no quise nada con Dios y lo que quise fue irme a hacer un montón de cosas que no le agradaban a Dios, y eso me llevó a la cárcel. Hoy le doy, cada vez que puedo compartir algo, y le digo, gracias Dios porque me llevaste a la cárcel. Dios utilizó a mi madre a través de la oración para traerme a Dios a mí. Utilizó la cárcel como una forma de reprensión para hacerme ver que lo que estaba yo haciendo y practicando estaba incorrecto, pero también utilizó la cárcel para que yo comparto a veces, los más cabezones tenemos que ir hasta ese lugar para poder entender lo que el amor de Dios hacia mí. Y estando ahí en la cárcel, Dios utilizó a un hombre para compartirme la palabra de Dios ahí, y cuando salí yo utilizó a ese hombre para estar formando a Cristo en mi vida, y salí de ahí. Luego llegué a Toluca y seguí Dios utilizando mi vida a través de Reinaldo y de la iglesia aquí, y lo que viví en brigadas, y Dios pone a mi esposa de una manera maravillosa para seguir utilizándola y formando a Cristo en mi vida. Como compartió ella, la conocí ahí en el tutelar de menores, y le compartí ahorita yo al señor que cuida los carros, y me dice, ¿cómo conociste a tu esposa? Me dice. Le digo, no, pues al principio pues yo pensaba que no me iba a hacer caso, porque yo iba a la cárcel y yo la conocía como la licenciada Larisa ahí, y le digo, y yo traía un montón de traumas en mi vida. Le digo, no, pues yo soy un donadie que creció en la calle y sin familia, y ahorita pues pues lavo baños en amistad y lavo las sillas y todo eso. No me va a hacer caso si yo le pido que sea mi esposa, ¿no? ¿Y por qué les comparto esto? Porque pareciera cosas insignificantes, pero cuando yo escuché el testimonio de don Jaime, cuando se acercó a Chelita y cómo él hizo un convenio con Dios ahí en Lecumberri, y le dijo, si llega esa muchacha sola y entra con ese vestido, y es una oportunidad que Dios me está diciendo, sigue orando por ella. Y igual hice yo un convenio con Dios, y yo vi a Larisa ahí en tutelar, y le digo, Dios, si tú quieres que yo me acerque a esa muchacha, no me va a hacer caso a mí, entonces háblale tú, dile que me haga caso. Y le digo, bueno, yo creo que fueron los 3 meses que más oré y ayuné, y me puse 3 meses a orar y ayunar y orar y ayunar, y le digo, Dios, yo siempre que he escogido a alguna mujer he metido la pata, porque escojo viendo otras cosas. Escoge tú por mí, yo quisiera que ella fuera. Y le digo, que ella se acerque a mí, que ella me invite a salir, no yo a ella. O sea, era así súper imposible. Y un día voy entrando ahí al tutelar, y ahí viene la licenciada Larisa en el pasillo, y ya Reinaldo me la había presentado. Juan, mira, esta es Larisa, mi prima, y ya yo, bueno, Señor, pero ella no sabía todo lo que estaba pasando en mí. Entonces se acerca a mí y me dice, oye, me enteré que tú saliste de la prisión, que Hilario te compartió, y que viviste muchos años en la prisión y que ahora sirves al Señor. Y me impacta a mí los testimonios, dice, yo por eso trabajo aquí.
y le digo, yo parece que le digo, pues cuando quieras yo te comparto mi testimonio. Me dice, sí, me dice ella, me dice, ten mi tarjeta, háblame. Y le digo, Señor, gracias, Señor. Quedamos el viernes ir a tomar un café para compartirle mi testimonio. Ya ando buscando una cafetería bonita, el Beach o no sé dónde, ¿no? Y ya llega el viernes, porque el lunes íbamos a la cárcel, el viernes, me dice, no, aquí ven a la casa, aquí está mi papá, aquí está mi mamá, aquí están mis 4 hermanos, aquí va a ser el café, ¿no? Y ya, pues ya fui yo, y ahí fue un proceso bien bonito, ¿no? Logré casarme con ella y volví otra vez con Reinaldo, con Hilario a Guadalajara, y ha sido un hombre que ha sido de bendición a mi vida, porque siempre que comparto y hablo le digo, Hilario no me compartió el evangelio, yo vi a Jesucristo en la vida de Hilario. Hilario en su amor empujándonos para que también nosotros sirviéramos al Señor. Cuando estaba aquí, Reinaldo me habló de don Jaime, yo no lo conocía, y luego parece que una vez lo vi, lo saludé, y luego de repente Reinaldo me dice, mira que aquí están una determinada cantidad de dinero que don Jaime te está apoyando, me dice. Le digo, wow, le digo, no lo conozco, y ya me está dando un dinero, y desde eso me empezó a impactar la vida de don Jaime, ¿no? Entonces, después me vengo aquí, me invita al ministerio, y yo creo que soy una de las personas que más tiempo ha convivido los últimos 8 o 10 años. Los primeros años y medio yo me iba del DF a Morelos los martes, iba los miércoles a la cárcel y los viernes, y regresaba el sábado, y toda la semana me quedaba ahí con don Jaime. Pude convivir con don Jaime de una manera, pues yo me levantaba y ya me tenía mi desayuno ahí, ya me tenía mi cafecito. Yo soy muy comelón y me gusta mucho que el huevo estrellado y que el arroz y el frijolito, ya me lo tenía ahí preparado, y durante mucho tiempo, llegué a convivir ahí hasta un mes con ellos, con Chelita, ahí en su casa, y fue una persona que Dios utilizó mucho para formar a Jesucristo en mi vida. Mi esposa sigue utilizándola. Yo he entendido que el ministerio es una manera que Dios utiliza para seguir formando a Cristo en mi vida. A veces, durante un tiempo, pensé que el ministerio era lo más importante en mi vida. Y hoy que he aprendido un poquito, me doy cuenta que es parte. Como mi madre es importante, como Hilario, como Reinaldo, como Chelita, como ustedes, o sea, todo es un conjunto de lo que Dios ha estado formando. A veces hasta los problemas que yo he utilizado, que he tenido, en ocasiones 2 o 3 veces he detenido ese proceso de Dios en mi vida a través del pecado en mi vida. Iba a decir, yo aquí lo tengo, di errores. No son errores, son pecados en mi vida que han detenido el proceso, pero Dios ha utilizado a otras personas. Vuelvo otra vez a confesar mi pecado, vuelvo a restablecer ese proceso que Dios tiene conmigo en mi vida, y estoy aquí. Ese es, le decía a Carlos, a Rebelde, le digo, estoy aquí. Aquí estoy, quiero continuar poniendo mi vida para que Cristo se siga formando en mí. Hay muchas otras cosas que estoy aprendiendo a través de lo que comparte Bernie, lo que comparte Ángel, y a veces es algo tan personal, como decía Bernie y Ángel. Como que he aprendido más a no hablar mucho y a tratar de vivir lo que ya he aprendido. Juan Carlos, un pastor de Argentina, decía, si pusiéramos en práctica lo que ya supiéramos, no necesitaríamos aprender más. Él cuenta de una anécdota de que compartía, como todos se comparten en la iglesia, a través de una docencia espiritual
informativa. Y él decía, necesitamos una docencia espiritual formativa en nuestra vida. Y decía, una vez se paró y dijo, ya no voy a predicar, y su única predicación mencionó un versículo: amados, amémonos unos a otros. Y durante 3-4 meses, dice, nomás se pasaban a dar testimonios de lo que Dios estaba haciendo a través de ayudarse unos a otros como hermanos. Y la siguiente predicación dice, amemos al prójimo como a uno mismo. Y de otros 3-4 meses no hubo predicaciones. Dice que durante varios años 2 o 3 predicaciones al año compartía. ¿Y qué es lo que hacía? Es que esas predicaciones las vivían y las ponían en práctica. Y algo he aprendido un poquito de eso. Dicen los que saben que lo que escuchamos, solamente el 20% se nos queda. Entonces todo lo que vamos a escuchar estos 3-4 días, solamente el 20% se nos queda. Y eso, si no escuchamos otra cosa, en 10 días ya lo vamos a olvidar, si no lo ponemos en práctica. Si no lo ponemos en práctica. Y si no escuchamos otra cosa, porque si escuchamos otro sermón el próximo domingo, ese sermón empuja a olvidar lo que en estos 4-5 días estamos aprendiendo. Entonces, la única forma de cómo no se olvida, dice, es como las matemáticas cuando nos aprendieron en primaria, dice, no las has olvidado porque todos los días las pones en práctica y las utilizas. O el leer, no las olvidas, dice, pero ¿quién se acuerda de la aritmética o de los triángulos escalones y escalenos y todo eso? Porque no los practicamos, no nos acordamos, sabemos que en aquel tiempo los aprendimos. Y así es la palabra de Dios. Jesucristo, eso es lo que hacía, daba un sermón y le decía, vayan y háganlo. Y nunca se les olvidaba porque constantemente lo estaban practicando. Inclusive los discípulos se admiraban porque Jesús sanaba a un enfermo y decía, vayan y hagan lo mismo. Y cuando regresaban venían gozosos porque a contarle a Jesús que los enfermos sanaban. Entonces yo quiero hacer eso, quiero que Cristo se forme en mi vida, quiero seguir practicando eso que he aprendido a través de a veces tengo miedo porque tantas cosas que he escuchado, 10,000 predicaciones, 10,000 sermones, y pongo en práctica. Si el 1% de todo lo que he escuchado lo pusiera en práctica, yo creo que ya me hubieran salido alitas, pero pongo en práctica muy poco. Pero yo creo que es una etapa donde yo quiero que Cristo se siga formando en mi vida, no pecar más para que no se corte esa formación de Cristo en mi vida, porque eso es lo que ha pasado, que el pecado en mí ha hecho que en muchas ocasiones ese proceso se detenga. Y eso mismo ha afectado a mi familia y a mi esposa. Pero yo, delante de ustedes, de los que me han enseñado, de mis padres espirituales, de mis abuelos espirituales, de mis tíos espirituales y todo lo que me han enseñado, de la gente que admiro, que respeto, mis líderes, yo les digo delante de ustedes, yo voy a continuar yendo a las cárceles. Estamos yendo ahí en la cárcel en Atlacholoaya. Larisa está yendo con las mujeres, yo estoy yendo con los hombres. Estamos ahí. Ha habido una revolución ahí, ahora que entró Cuauhtémoc Blanco, cambio de guardias, cambio de política, cambio de todo. Entonces, ha sido difícil, pero yo estoy ahí al pie del cañón. Yo quiero decirles que renuevo mi compromiso con Dios delante de usted a continuar, y yo le digo a Larisa, vamos a terminar viejitos yendo a la prisión, y lo que Dios nos permita hacer fuera de la prisión también, ahí en la colonia donde vivimos, en la ciudad, en el municipio, entonces nos comprometemos delante de Dios a continuar haciendo la labor, porque sabemos que esa es la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga mucho.